Mi nombre es Liliana Viola y estoy aquí porque me han dado el honor y sobre todo la alegría de presentar a Sayak Valencia, filósofa, historiadora, activista, transfeminista, performer y además mexicana. Ella va a ser la encargada de dar la conferencia inaugural del Proyecto Ballena, que en este ciclo trabaja específicamente el tema de la democracia en el sentido de las promesas que ha hecho, las promesas que aún no ha cumplido y las promesas que debería hacer. En estos tiempos en que nos conocemos, nos investigamos y nos buscamos, poniendo nuestros nombres en Google, no voy a extenderme en el largo y extenso y súper interesante currículum de Sayak Valencia, que ha dado conferencias por el mundo y ha trabajado muchísimo el tema de los feminismos, aún a pesar de su corta edad. Ella ha nacido en Tijuana en la década del 80. Pero sí voy a decir que es la autora de un libro clave y cuyo título, cuando yo diga el título, se van a dar cuenta de cuál es la hipótesis de todos sus trabajos. Este libro, que publicó en el año 2010, se llama Capitalismo Gore. Y la hipótesis que trabaja Sayak Valencia es justamente esa, la idea de un capitalismo que se alimenta de sangre y que en ese alimentarse de sangre se lleva puestos estados y masculinidades, estados que contribuyen a administrar la muerte, administrar la vida, la muerte, la realidad de las personas. Cuando llamamos a Sayak Valencia para que hablara, justamente para que hiciera esta conferencia sobre el tema democracia, nos respondió con una pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo es posible que la paridad de género y la igualdad de género, que está en la base de la propuesta de todas las democracias contemporáneas, no se ha podido cristalizar y sin embargo cada vez hay más femicidios y cada vez hay más transfobia en las mismas democracias latinoamericanas, en nuestro continente? Esta pregunta, para hablar de democracia, en otro momento no muy lejano, habría sido una pregunta impertinente, fuera de lugar, totalmente desfasada de lo que se supone que se tiene que pensar cuando uno habla de democracia. Hoy, la perspectiva feminista y transfeminista es una nueva promesa de nuestra democracia. Es la promesa de encontrar respuestas desde allí. Sayak Valencia, entonces, que ha nacido en Tijuana, y esto también es importante. ¿Desde dónde estamos hablando? Proyecto Ballena se propone pensar el tema de la democracia, pero desde nuestros propios territorios. Tijuana tiene el loquísimo ranking de ser, en 2019 ha sido declarada la metrópolis con más homicidios del planeta. No estamos fuera de Tijuana. En Argentina, un femicida mata a una mujer cada 30 horas. La expectativa de vida de travestis y trans aún hoy no llega a más de 40 años. Infancias de niños y niñas se ven interrumpidas por el uso delirante de agrotóxicos. Tijuana, Buenos Aires, Latinoamérica tienen mucho en común para pensar. Yo invito entonces a que escuchemos a Sayak Valencia en esta ponencia que he escrito especialmente para Proyecto Ballena y que trata 3 temas: la necropolítica, los estados-nación y la bendita democracia. Escuchémosla. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Voy a hablar esta tarde sobre necromasculinidad, Estado-nación y democracia, y más precisamente sobre la interconexión que hay entre las masculinidades o la masculinidad con mayúsculas, como entendida como una cartografía política, la construcción del Estado-nación y la democracia, desde una perspectiva transfeminista y decolonial, es decir, una perspectiva crítica que considera el conocimiento situado y la producción de conocimiento también desde otros lugares que no son el pensamiento racional occidental solamente, y que busca indagar en el por qué la igualdad formal entre los géneros sostenida por los discursos de las democracias contemporáneas no se ha podido cristalizar de manera sustantiva y, por el contrario, en nuestro momento actual los feminicidios van al alza en todo el continente. Este hecho cuestiona seriamente el proyecto democrático que está fallando en el cumplimiento de la protección de las mujeres y de las personas feminizadas asesinadas solo por su condición de género. Eh, el,
Para poder responder esta cuestión, ¿por qué el proyecto democrático está fallando en la protección de derechos ciudadanos, en este caso de las mujeres y de las personas feminizadas, de las mujeres cis y las mujeres trans y otras personas de las comunidades entendidas como minoritarias? Vamos a tener que hacer una revisión entre la interconexión de la construcción contemporánea del Estado-nación moderno, que se refiere evidentemente al Estado contemporáneo, pero también al Estado moderno occidental, y la democracia. Estas categorías ambas son heredadas de los discursos iluministas procedentes de la Revolución Francesa del siglo XVIII, pero también del colonialismo europeo. En los siguientes párrafos iré desmenuzando estas ideas. La hipótesis que sostengo es que ambos conceptos no pueden entenderse sin analizar la figura del ciudadano trabajador en masculino como una creación del Estado moderno, y que esta figura a su vez no puede entenderse sin la revisión histórica de la masculinidad como cartografía política de gobierno sobre los cuerpos de los varones, es decir, quienes están capturados bajo la necesidad de sentirse legitimados tanto como hombres como ciudadanos, y para reafirmarse existencial y socialmente, eh, desempeñan y reproducen el discurso del poder soberano del Estado-nación, cuyas bases e ideales basados en el honor, la integridad y la humanidad con mayúsculas esconden imaginarios coloniales, sexistas y de clase. Esta reproducción de los ideales que ya mencioné permite el mantenimiento e institucionalización de una jerarquía de poder naturalizada históricamente, que reproduce la figura del pater familias como soberano propietario de las personas a su cargo, o de aquellos que considera más débiles o vulnerables, a saber, las mujeres, las niñas, los disidentes sexuales, las personas de género no binario, los migrantes, las personas con discapacidad y un largo etcétera. Es decir, que el Estado-nación está altamente generizado hacia la masculinidad y basa sus condiciones de posibilidad en la construcción de los varones, ciudadanos, trabajadores, como mini soberanos que suscriben un pacto patriarcal metaestable de identificación con la masculinidad y los ideales de género del Estado. Estos ideales de género del Estado, voy a ser un tanto esquemática porque no tenemos tanto tiempo, pero bueno, dirían como aquellos que están basados en la producción del buen ciudadano, es decir, un varón blanco, heterosexual sin discapacidad, proveedor y con derecho a voto. Este pacto metastable es definido por Celia Amorós como, y aquí cito a Celia, un pacto interclasista, interracial e intergeneracional entre varones en el que se apropian del cuerpo de las mujeres como propiedad privada. Cierro cita. Y este pacto es parte de la cultura patriarcal que está en la base de las instituciones modernas y, por supuesto, contemporáneas, y por tanto es en ellas donde este ciudadano hombre tiene voz y también voto, encarnando los ideales biopolíticos de humanidad que se presumen universales, es decir, masculinos. Como una pantalla, estos ideales se presumen como universales y masculinos, generando una especie de pantalla epistemológica que impide ver a quienes se privilegian con estos ideales lo que hay detrás de este diseño del mundo, es decir, masacres, saqueos y explotación, es decir, necropolítica como forma de gobierno de los no privilegiados. Eh, la necropolítica está en la cara oculta de las ideas iluministas y de la democracia. Voy a hablar en este sentido de la masculinidad como cartografía política que se dedica a la administración y expansión de la racionalidad sexopolítica de Occidente. Esto quiere decir que a través del despliegue de ciertas coreografías de género se refuerza el binarismo de género, pero también se esconden los dividendos patriarcales que se les otorgan a los varones por su condición de género, sea que estos dividendos quieran ser aceptados o no, más bien está como suscrito al pacto de género que tienen los varones con la producción del Estado-nación, pero también, y en este sentido voy a avanzar en la charla, hacia la vinculación con la democracia. En este punto es preciso apuntar que la noción de masculinidad es una ficción política, y en este sentido y desde la perspectiva cultural no estoy negando que existan los varones, ni tampoco estoy negando la existencia ontológica de los cuerpos que son leídos como masculinos, sino más bien que esta ficción política es una categoría de género que se ha producido histórica, económica y culturalmente en muchas ocasiones, y en el sentido, en la historia de Occidente y de otras sociedades, pero sobre todo de Occidente, se ha construido en detrimento o en directa oposición a la feminidad, como asegura Van Dinter. Sin embargo, dicha ficción política es importante porque es una ficción
política que se encarna y que está viva y es la piedra angular de la racionalidad político-sexual de Occidente desplegada en su geopolítica, bueno, en Europa y en Angloamérica, pero también extendida hacia los territorios excoloniales, que por tener una relación colonial también tiene una relación colonial tanto de instituciones como epistemologías y otras cuestiones. En este punto es necesario definir qué entiendo por ficción política. El término es una relectura de lo propuesto por Gayatri Chakraborty Spivak, quien en su crítica a la razón postcolonial habla de ficciones teóricas que permiten justificar un proyecto de acción política en el Estado y que además argumenta Spivak, y aquí cito, el Estado es propiedad de Europa. Cierro cita, señalando con esta afirmación la colonialidad ligada al concepto de Estado-nación, que en su trasvase en territorios no europeos se concibe como un proyecto fallido. Donna Haraway, también una teórica feminista y bióloga, habla, por su parte, hace también mención de un término parecido al hablar de política ficción para referirse a la construcción de una narrativa ficción que establece las políticas identitarias en torno a los cuerpos sexuados que la ciencia ha inventado e inventariado de manera biopolítica. Sin embargo, el término ficción política que tomo para hacer mi análisis en este trabajo es el propuesto por el filósofo Paul Preciado, quien lo utiliza, el término de ficción política, en relación a ciertos binarismos y nos dice de ellos, y aquí cito, las nociones de masculinidad y feminidad, hombre, mujer, heterosexualidad, homosexualidad, normalidad, patología, transexualidad, intersexualidad, son en realidad ficciones políticas. Es decir, son, y aquí cierro cita, y digo yo, es decir, son conceptos que configuran una taxonomía de estandarización y que contribuyen a la creación de un ámbito discursivo y de producción de cuerpos e imaginarios y también de riquezas en concordancia con la narrativa hegemónica. Sin embargo, estas categorías tienen un rasgo especial e importantísimo, que es lo que nos lleva a esta discusión. No son solo conceptos, sino que construyen y modelizan cuerpos vivos o, como apunta Preciado, cito de nuevo, estas categorías son ficciones políticas vivas, encarnadas. Cierro cita. Es decir, son ficciones performativas que se someten a técnicas políticas de normalización del cuerpo y la sexualidad, las cuales están asociadas a un diseño global del proyecto heteropatriarcal neocolonial capitalista, pero también que se vincula en términos de colonialidad del poder, del ser y del saber. Ahora bien, la masculinidad como ficción política viva, entendida como modelo de autopercepción e identificación y legitimación para los varones y también para las mujeres, ¿no? Las mujeres también son una ficción, el concepto mujer también es una ficción política viva, que no voy a ahondar en eso en este momento, voy a retomarlo en unos puntos más adelante porque quiero centrarme en el análisis de la interconexión entre el Estado-Nación, la democracia y la masculinidad. En este caso estoy hablando solo de masculinidad con mayúscula. En párrafos siguientes voy a hablar de la masculinidad necropolítica. Bueno, entonces decía que este modelo de masculinidad como ficción política se entiende como un modelo de autopercepción, identificación y legitimación para los varones o aquellas personas que se identifican como varones, siguiendo, y aquí voy a hacer una vuelta hacia la historia de la producción del sujeto sexual y en este sentido del sujeto generizado, para poder hablar de cómo pasa, cómo se construye esta masculinidad y cuál es su relación entre Estado-nación, masculinidad y, bueno, más adelante con la democracia. En este sentido, y siguiendo a Foucault y su historia de la sexualidad, los varones reproducen el régimen soberano de manera micro, ¿no? Micropolítica. Aquí voy a ser un poco más específica. A través de este régimen soberano, quien dentro de sus capacidades, como sabemos, el régimen soberano tiene entre sus potestades detenta un poder que es un poder muy importante, que es el poder de poner en práctica la necropolítica, lo cual nos lleva a pensar la relación directa entre necropolítica, Estado-nación y necromasculinidad. Voy a continuar con mi argumentación. En esta clave de lectura, el régimen soberano puede verse como una metáfora de las potestades de la masculinidad, porque no se circunscriben solo a la figura del rey como un detentador del poder, puesto que este modelo de poder y masculinidad sabemos que no desaparece tras la caída del antiguo régimen, sino que, como afirma Carol Pateman ya desde los años 80, el contrato social firmado por las democracias liberales era más bien un contrato sexual entre varones que, destronando al soberano, crearon un pacto patriarcal fraterno entre iguales. Así, el privilegio otorgado por el patriarcado a la figura del cuerpo
figura cuerpo del varón como soberano de las poblaciones es el de dar muerte. Es uno de los privilegios o de los dividendos de género no declarados, que son privilegios de género tácitos, y que de alguna manera vemos cómo se reiteran estos privilegios a través de la impunidad estatal en la persecución de justicia y en la búsqueda de justicia para las personas que han sido asesinadas a través del feminicidio, ¿no? Que es una categoría legal que nos habla del asesinato de mujeres, en este caso, solo por el hecho de serlo, y que es un concepto que en Argentina se conoce como femicidio, y bueno, tiene una historia política vinculada con la abogada Diane Russell, que en el año 76 lo lleva a La Haya y hablan de este problema que no es un problema nuevo, sino más bien es un problema histórico y estructural en la construcción tanto del Estado como de las democracias, pero también en la construcción del capitalismo, del capitalismo industrial, y que desemboca en una reconversión en nuestro momento contemporáneo a través de otras formas de, por ejemplo, el neoliberalismo en los años 80 y 90, y ahora una forma de capitalismo de plataformas del que voy a hablar más adelante, pero donde las figuras de poder siempre están representadas por varones. En este sentido, voy a volver a mi argumentación sobre este privilegio donde el patriarcado otorga el poder de dar muerte a otros, creando una necrosoberanía masculina, es decir, otorgando a los varones entre sus privilegios de género el uso de las técnicas de la necropolítica, que se entienden como el manejo y uso de la violencia como técnica fundamental de gobierno. Así, el varón como ficción política viva es soberano en tanto que tiene el monopolio de las técnicas de la muerte para gobernar sobre el género, la clase, la raza, la disidencia sexual, la diversidad funcional, como una especie de máquina de guerra al servicio del Estado y del capital. Y no solamente me refiero a la milicia, ¿no? Que ese es el aparato armado legítimo del Estado, ¿no? La máquina de guerra al servicio del Estado, que es una de las potestades del Estado. Bueno, así la necromasculinidad es la piedra angular de las sociedades herederas de la Revolución Francesa, que producen ciudadanos, y aquí la figura del ciudadano es algo que nos interesa mucho analizar. A través y esta construcción del ciudadano también tiene una historia política y una historia rastreable en la construcción de los jóvenes como un dispositivo de ciudadano, y aquí jóvenes me refiero a varones. No voy a poder argumentar demasiado sobre esto, pero después volveré sobre este tema. Entonces, si la necromasculinidad es la masculinidad, es la piedra angular de las sociedades herederas de la Revolución Francesa, y la necromasculinidad sería la cara B, o uno de los privilegios que tienen esta masculinidad para producir gobiernos sobre los subalternos, para decirlo de manera breve. En este sentido, la masculinidad como piedra angular de las sociedades herederas de la Revolución Francesa, que producen ciudadanos a través de la implementación de ciertos modelos de subjetivación, donde la masculinidad blanca, europea, heterosexual, de clase media, es encarnada por el pater familias, como ya había dicho, y en derecho, pues esta figura también es muy relevante, y se concibe a sí misma como la legítima, imponiendo un modelo de identificación y certificación de la masculinidad que podría entenderse como hegemónico, en palabras de Raúl Connell, y que es implantado como modelo aspiracional para los varones en Occidente y en los países colonizados por esto. Es cierto, y creo que aquí se estarán preguntando que estoy siendo muy esquemática, y por supuesto que es cierto que los modelos de masculinidad cambian con el tiempo y el contexto, y que el deseo de incorporación de los varones al modelo hegemónico con variaciones locales no es una elección 100% libre, sino que depende de relaciones de jerarquía y exclusión bastante complejas. Sin embargo, para pensar las masculinidades locales debemos hacerlo en su relación con un orden de género mundial que también está atravesado por el colonialismo y por el aparato del Estado que está basado y que basa sus capitales, pero también sus ideales en esta base colonial que no se despliega o que no es explícita dentro de las bases de las democracias. Entonces, siguiendo con él, vamos a tratar de poner más en claro qué es este orden de género mundial y cómo se constituye. Eh, las relaciones a escala mundial que conectan los regímenes de género con las instituciones con los órdenes de género de las sociedades locales se dividen en dos partes. Connell dice que el orden de género es un aspecto de la sociedad mayor que está vinculado con la sociedad global, cuya creación en sí misma es un espacio de debate complejo. Las relaciones
relaciones que se constituyen en el orden de género mundial son principalmente de dos tipos. Uno, la primera, una relación gestada de manera colonial por la conquista imperial, el neocolonialismo y los sistemas de poder mundiales actuales, en donde la inversión, el comercio y la comunicación han puesto a diversas sociedades en contacto unas con otras. En consecuencia, los órdenes de género de estas sociedades también se han relacionado, ¿no? No hay un orden de género diferenciado en cada espacio, sino que están conectados a través justamente de este contacto. En el caso de América Latina, región en donde la conquista y ocupación europea se dieron por primera vez a gran escala, la interacción ocurrió a lo largo de 5 siglos y los resultados han sido síntesis culturalmente profundas. Por eso vemos variaciones regionales en la implementación de ciertos privilegios de género o ciertas características que se vinculan a un carácter nacional en la construcción de la masculinidad, ¿no? Esto también lo voy a profundizar más adelante. Con frecuencia esta interacción se ha manifestado como un proceso violento y desgarrador. Los arreglos de los que habla Connell dice que los arreglos locales de género se han reconformado debido a la conquista y la explotación sexual, a las epidemias importadas, a las intervenciones de los misioneros, y esto se refiere sobre todo al régimen colonial y neocolonial, en el que se podría hablar de una temporalidad intermitente desde el siglo XV hasta el siglo XXI, pero bueno, vamos a continuar con lo que dice con él. Entonces, esta colonialidad del género, una colonialidad del orden de género mundial, también está integrada por intervenciones de los misioneros, por la esclavitud, por el trabajo por contrato, por la migración, por la formación de nuevos asentamientos. Así, los modelos de género que resultan de estas interacciones pueden considerarse como el primer nivel del orden de género global, ¿no? También se trata de modelos locales, aunque en ellos puede verse el sello de las fuerzas que forman la sociedad global. El segundo tipo de relaciones de género global lo constituyen el orden de género mundial, que se basa en la creación de otros ámbitos que trascienden los países y las regiones individuales. Es decir, la interconexión entre las corporaciones transnacionales y multinacionales, el Estado internacional, los medios internacionales de comunicación y los mercados globales. Estos circuitos también construyen un orden de género global. El resultado neto de estos dos tipos de relaciones es un orden de género global que se construye a partir de una serie de relaciones de género turbulentas, muy inequitativas y parcialmente integradas. Sin embargo, el alcance global de las mismas tiene efectos muy diversos en distintas regiones. Y bueno, en este sentido, los efectos de estas relaciones del orden de género mundial, especialmente de la masculinidad, son indudablemente diversos. Sin embargo, en el caso de México, y quizá podríamos extenderlo a Latinoamérica por su historia colonial compartida, el reacomodo y los cambios de género traídos por los modelos de flexibilización del trabajo e implantados por el neoliberalismo entran en pugna directa con los privilegios de género de los varones, en este caso mexicanos, vinculados a la construcción de un proyecto de la nación masculinista y machista. Dicho proyecto de Estado-nación machista fue fraguado durante la independencia de México e impulsado en la época posrevolucionaria. Pese a que han pasado ya más de 8 décadas desde el inicio de esta revolución, se mantienen vigentes en diversos aspectos estos modelos, ¿no? Pues han permeado en el imaginario cultural, social, político y económico, y sobre todo se mantienen vigentes en la potestad de los varones de hacer uso de la violencia de baja y alta intensidad como una forma de reafirmación personal, que en las últimas 2 décadas se ha convertido también en una forma de trabajo y a su vez de adquisición de capital. Lo cual se conecta con la necesidad de los varones de cumplir con su papel de proveedores y de reafirmarse así individualmente como varones no redundantes del orden capitalista establecido. Sobre esta cuestión y la relación del capitalismo sangriento o el capitalismo gore, que es como yo lo denomino, con los jóvenes, esta relación con los jóvenes varones, he hablado en otros trabajos en los cuales hice énfasis en la necesidad de un análisis de los privilegios o potestades de soberanía otorgados a los varones solo por el hecho de contar con un cuerpo que los identifique como tales, pues el ejercicio desinhibido de esta potestad necropolítica ha modificado el entorno social y ha dejado consecuencias graves como el aumento cada vez más alarmante del feminicidio o el acrecentamiento de las filas del crimen organizado en nuestra región.
Entonces, es importante hablar de la masculinidad como ficción política viva, puesto que esta es la figura central de las democracias y sus resabios coloniales, los cuales conciben al varón como sujeto liberal, heroico, individual, y que al separarlo tajantemente de las mujeres le otorgan como privilegio y carnada la concesión de derechos individuales frente al derecho colectivo, y nos da noticia de la necesidad de revisitar la idea del pacto social fundada en una masculinidad necropolítica. La masculinidad como ficción política viva es entonces la más enraizada en Occidente, la más compleja de desarticular, de deshacer, de deconstruir, porque cualquier crítica en contra de ella es tomada por los varones individuales como una crítica a su yo. Este modelo de género implantado como régimen psicopolítico, es decir, que arquitectura la razón, pero también las emociones, ha logrado el disciplinamiento y la obediencia de los cuerpos que se autoidentifican como varones, a través de su adscripción a crítica a estos ideales biopolíticos de la masculinidad, el Estado-nación y fundados en argumentos naturalistas que han fortalecido la conservación del patriarcado como un régimen metaestable que ya había definido a través de una cita de Celia Morós y que ha eliminado del mapa discursivo la posibilidad de una autocrítica profunda. Incluso en las últimas décadas que se han venido elaborando estudios sobre masculinidades, por ejemplo, desde la década de los 70 del siglo XX, es muy difícil que estos estudios, salvo honrosas excepciones de verdad, cuestionen a fondo las relaciones de poder y privilegio que los varones mantienen con las mujeres y con otras poblaciones que se consideran minoritarias por cuestiones de raza, de clase, de disidencia sexual, de nacionalidad o de diversidad funcional. Incluso si estos varones pertenecen a estos devenires minoritarios, la piedra angular que sostiene todo el pacto metestable del patriarcado es justamente la naturalización del cuerpo como de los varones como si fueran parte de una élite sexual que tiene que ver con la masculinidad, más allá de otras vinculaciones o de otras intersecciones que los vuelvan sujetos precarios en otros sentidos. Por ello, la masculinidad puede ser entendida dentro de nuestro marco de análisis como un dispositivo de implementación y conservación de un proyecto de modernidad colonial y de nación heterosexista que en su transformación se liga, heterosexista y cisexista, que en su transformación se liga a la expansión económica capitalista a través del modelo industrial en los siglos del 19 al 20 y en nuestro momento histórico con el autoritarismo neoliberal que hemos visto resurgir por todo el continente, pero que está encabezado por la figura de Donald Trump, pero también se personifica en Jair Bolsonaro y en otras figuras de la política internacional. El culto a figuras carismáticas de varones desafiantes y abiertamente misóginos es un indicador importante para pensar la necropolítica a través de su representación necropatriarcal, que se repite a través de la política internacional, como decía, de la política internacional dentro de las democracias mundiales en el último lustro. Y tenemos muchos ejemplos. Aquí voy a citar algunos ejemplos. El 8 de octubre de 2016, el New York Times publicó un video donde el candidato a la presidencia en ese momento, Donald Trump, en conversación con un séquito de varones, se refería a tomar a las mujeres por los genitales sin su consentimiento. Otro ejemplo, en marzo de 2017, el eurodiputado polaco Janusz Korwin-Mikke afirmó durante una intervención en la Eurocámara, y esto es una intervención pública, que, y cito literalmente, las mujeres deben ganar menos que los hombres porque son más débiles y menos inteligentes. Cierro cita. Y así podemos encontrar múltiples ejemplos tanto del ámbito político como académico, pero también en la vida cotidiana en la cual el sexismo y la violencia física, patrimonial, emocional de distintos tipos contra las mujeres cis y trans y otras poblaciones minoritarias se naturaliza. Este retorno hacia el conservadurismo extremo vinculado a la agenda del autoritarismo neoliberalista o neoliberal, pone en el centro de nuestro análisis a la supremacía masculina como cartografía política que es central para el ejercicio de la necropolítica más descarnada y que incorpora también a las variables de raza, clase y no heterosexualidad. En su libro Angry White Men, American Masculinity at the End of an Era, un estudio sobre las masculinidades blancas en los Estados Unidos de Norteamérica, publicado en el año 2013,
3 años antes del triunfo de Trump como presidente, Michael Kimmel, que es un teórico de la masculinidad, expone una radiografía del cuerpo social masculino blanco y resentido que daría el triunfo a Trump en las elecciones presidenciales de 2016, pero que también vemos que son el cuerpo social que da el triunfo a Bolsonaro o que apoya el golpe en Bolivia, o bueno, y una serie de cuestiones en las que no voy a profundizar en estos momentos, pero volveré a ellas hacia el final de esta clase. El triunfo de Trump me parece muy importante, pese a que en este momento hayan sido las elecciones por la segunda vuelta y por un segundo mandato y que Trump no haya triunfado. Hay que tener en cuenta también que a 60 millones de personas votaron por esta persona que puede considerarse dentro del marco de elegibilidad como un sociópata al mando de un país. Pero bueno, el triunfo de Trump durante el 2016 puede interpretarse, y durante estos 4 años puede interpretarse desde los estudios feministas como una forma de revancha de género, de clase y de raza llevada a cabo por aquellos hombres y también mujeres que se identifican con el machismo y con la hegemonía blanca, que según su propia autopercepción, estos hombres que se identifican a sí mismos como hombres proveedores, que según su propia autopercepción han cumplido con las reglas del juego, y esto entre paréntesis colonial y de género, ¿no? Que son reglas coloniales y de género, han trabajado duro, acatado las reglas, pagado sus impuestos, han sido buenos hombres y hombres de verdad, es decir, proveedores. Y a su parecer esto no ha servido de nada porque están perdiendo sus privilegios de género, clase y raza en un país y bueno, diríamos que en un continente que a su entender les pertenece por derecho de herencia colonial. Esta pérdida de privilegios que ellos confunden con derechos la viven como una estafa hacia ellos, no del sistema capitalista ni de la democracia contemporánea, sino de las poblaciones minoritarias e interseccionales, a saber, como una estafa por parte de las mujeres feministas, las personas afrodescendientes, las personas empobrecidas, los inmigrantes indocumentados, la comunidad LGBT y un sinfín de otras comunidades vulnerables. Así nos dice Kimmel que el sentimiento que aglutina a una variedad de hombres que no tienen mucho en común más allá del género y la raza es el de humillación. Estos hombres se sienten como que han fallado, como que han perdido, están humillados y esta humillación es la fuente de su rabia. Esta humillación también dice Kimmel que está profundamente generizada, ¿no? Aquí la palabra género y sensación, amplificadas por los sentimientos de superioridad y victimismo, son fundamentales para la propagación de ideales conservadores vinculados a justamente el giro que ha tenido las democracias contemporáneas en el último lustro, ya que es en esta dimensión sensible, entendida como un marco de percepción y ensamblaje de una realidad, donde se están dando las formas más insidiosas de producción de falsos consensos o consensos silenciosos que se diseminan a velocidades prodigiosas a través de las redes sociales virtuales y configuran una sensibilidad regresiva, muy en concordancia con esta masculinidad necropolítica y con esta agenda antiderechos. Esta sensibilidad actúa a nivel prereflexivo y desde las emociones, pues como sabemos, la sensibilidad, y aquí hago una cita, es una cita a Franco Berardi que la define la sensibilidad como la facultad de intercambiar significados sin usar palabras, es decir, la condición de un entendimiento empático. Esta facultad es la que da forma a la vida cotidiana y la que proporciona el entendimiento mutuo al seno de una comunidad. Cierro cita, Franco Berardi, año 2016. En el caso de la sensibilidad regresiva, esta se caracteriza por el deseo, y aquí me inspiro en la filósofa argentina Silvia Schwarbach, que tiene un libro que se llama Los espectros, que habla de que yo digo que esta sensibilidad regresiva se caracteriza por el deseo de una vida de derechas. El deseo de una vida de derechas es lo que dice Silvia Schwarbach en su libro Los espectros, y la define el deseo de una vida que suscribe el fascismo 2.0 en este caso a través de las redes, ¿no? Y aquí voy a continuar, no como una ideología fuerte, sino como una reducción de las pulsiones conservadoras a aquello que el pensamiento crítico ha definido como la personalidad autoritaria, una mezcla de temor y frustración y una falta de autoconfianza que conducen al goce ante la propia sumisión. Aquí cierro cita, y esta cita del pensamiento de la personalidad autoritaria es de Enzo Traverso. En nuestros días, esta sensibilidad regresiva se cristaliza en el robustecimiento del binarismo de género, el ascenso de los fanatismos religiosos en el orden político, la penalización del aborto, la defensa de la nación blanca y heterosexual y el crecimiento desbordante de la xenofobia en todo nuestro continente y a lo largo del mundo entero.
Como anotan Daniel Kent Carrasco y Diego Bautista Páez, el entusiasmo ideológico a favor de la ultraderecha se ha extendido por el Atlántico con el resurgimiento de neonazis en Grecia, Alemania y Ucrania, franquistas en España, supremacistas blancos en Estados Unidos y el Reino Unido, y regionalistas xenófobos en Inglaterra, Italia, Francia y Escandinavia, pero también por las calles del tercer mundo, alimentando el origen del oscurantismo fársico del bolsonarismo en Brasil, la consolidación de la agenda abiertamente fascista de la derecha hindú internacional o el etnonacionalismo conservador turco encabezado por Recep Tayyip Erdogan o el gangsterismo genocida del gobierno de Rodrigo Duarte en Filipinas, pero también a través del régimen ultrasecuritario de Bukele y el resurgimiento de la ultraderecha reaccionaria y clasista ultraderecha reaccionaria, clasista, católica y racista en México. Así, entonces, dicha sensibilidad regresiva aglomera tanto el machismo recalcitrante como los argumentos racistas y el discurso nacionalista antiinmigrante, agrupando el ala más conservadora de los movimientos sociales en los Estados Unidos de manera muy clara, pero también en países como Brasil, Bolivia, Costa Rica, México, Venezuela y y muchos otros del continente de manera intergeneracional, recuperando los viejos ideales supremacistas de la ultraderecha y actualizándolo por medio de las juventudes racistas y misóginas que forman las filas de la alt-right, que es como se conoce en Estados Unidos a la derecha alternativa, y en la región con la derecha que utiliza el folclore digital diseminando contenidos conspiracionistas y victimizantes a favor de las agendas conservadoras. Así, la nueva derecha extrema alternativa, entre comillas, construye comunidades de afinidad a golpe de tweets incendiarios, fake news y montajes de hechos alternativos de la realidad, aprovechándose de los discursos históricos que buscan la justicia social para las mayorías y socavando sus contenidos a través de la tergiversación y apropiación de sus gramáticas de resistencia. Por ejemplo, al desacreditar las acusaciones de abuso sexual realizadas por mujeres en todo el mundo, pero en este caso en Estados Unidos y en el continente americano, por mujeres a través del movimiento Me Too y al posicionar el hashtag No Not All Men contra el Me Too, un hashtag que decía no todos los hombres, o la apropiación descontextualizada de la consigna del movimiento Black Lives Matter y convirtiéndola en All Lives Matter, ¿no? Las vidas negras importan, convertida por la derecha como en todas las vidas importan. Y esto es bien importante porque estoy tratando de llegar de nuevo a la configuración de cómo en el sustrato del concepto de democracia contemporáneo se esconden estos imaginarios coloniales que se van actualizando y se van desplegando ahora en nuestros días con estos fascismos 2.0 o estos populismos de derecha que diseminan sus contenidos a través justamente de las redes sociales y crean un consenso sensible falso que impregna o construye una sensibilidad regresiva. Otra característica significativa de este conservadurismo es que es de amplio espectro, es decir, se moviliza también hacia otros sectores que no se consideran propiamente conservadores. En su largo alcance aglutina distintos grupos de otras corrientes políticas y no políticas, quienes compartiendo ciertos grados de indignación ante los avances de grupos históricamente vulnerados como las mujeres, los migrantes, los afrodescendientes, los pueblos originarios americanos, se posicionan en contra de estos avances. En este sentido, es preocupante que grupos que no circunscriben un conservadurismo a ultranza, sino que apoyan imaginarios progresistas, se muestran autocomplacientes con los beneficios y privilegios que les son otorgados a través de estas políticas de criminalización del otro y con los valores heredados por género masculino y raza blanca. Dentro de esta sensibilidad regresiva se encuentran también la política machista de la vieja izquierda que ha preferido votar en el caso de Estados Unidos, por Trump para acelerar la revolución de clases en lugar de sumar su voto a la candidata demócrata y obviamente neoliberal encarnada por Hillary Clinton en su momento, hace 4 años, imponiendo un voto de castigo hacia la agenda por la igualdad de género, pero sobre todo uniendo filas patriarcales con la derecha y reforzando un proyecto que en sus bases es opuesto a la democracia sustantiva, ¿no? En este sentido, aquí viene el ligue con el concepto mismo de democracia que está siendo cuestionado por el autoritarismo neoliberal en el que muchos países que suscriben acuerdos democráticos en su accionar están realmente yendo en contra de esta democracia.
Bueno, así la derecha estadounidense e internacional ha tomado fuerza inusitada en los últimos años porque, y aquí voy a hacer una cita de Paul Preciado, quien dice que esta derecha está compuesta por un no siempre reconciliable enjambre de managers, tecnócratas, capitalistas financieros opulentos y monoteístas más o menos desposeídos, oscila entre una lógica futurista que empuja la máquina bursátil hacia el plusvalor y el repliegue represor hacia el cuerpo social que reafirma la frontera y la afiliación familiar como enclaves de soberanía. Cierro cita. Es decir, porque basa su fuerza en al menos dos puntos claves. Uno, el reforzamiento de una elite sexual blanca que atribuye sus privilegios a la meritocracia y no a una herencia colonial de explotación de personas y saqueo de territorios que siguen produciendo rentas a su favor a través de la violencia, la estigmatización y la necropolítica continuada e institucionalizada contra las mujeres de distintos sectores, las personas afroamericanas o afrodescendientes y los inmigrantes en general. O en otras palabras, esta élite se beneficia de que el juego de los privilegios, que parecen ser exclusivos de ciertas clases y de ciertas razas desde la colonia hasta nuestros días, no ha sido un juego justo, sino una cartografía estratégica que diseña los ideales biopolíticos de humanidad, universales y masculinos, como una pantalla que impide ver a quienes se privilegian con estos ideales lo que hay detrás de este diseño del mundo, masacres, saqueos y explotación, es decir, necropolítica como forma de gobierno de los no privilegiados. Un segundo punto sería la defensa a ultranza de una nación heterosexual, cisgénero y religiosa que basa sus logros en la constante legitimación de una axiología supremacista y masculina, cuyo poder descansa en proponer a lo masculino como sinónimo de universal y que apela a argumentos biologicistas y racistas para instaurar un copyright sobre lo que es normal y lo que es correcto en relación al género, a la sexualidad, a la raza y a la nación. Así, este culto a la masculinidad tradicional como triunfo de la virilidad más agresiva no es una cuestión menor ni es una excepcionalidad. Por el contrario, es la piedra angular para hablar de la expansión de la necropolítica en todo el continente. Ejemplo de esta necropolítica se da de manera clara a través del aumento del feminicidio en todos los países de Latinoamérica, pero también en estados del norte como Estados Unidos y de Norteamérica y Canadá. Así, este ascenso de la necropolítica machista como una forma de gestión de las poblaciones a través de su exterminio y a través del exterminio, en este caso de las mujeres, hablando como con palabras de Rita Segato, del femigenocidio que se está llevando a cabo en estos momentos y que tiene por lo menos las últimas 3 décadas y que se recrudece de manera intensiva en este año, por ejemplo, en México, donde las cifras de feminicidios hasta antes de la pandemia era 10 feminicidios al día y que se han recrudecido con la pandemia y han aumentado a 11, por lo menos 11 y otros feminicidios que no están declarados porque justamente estamos en un estado de excepcionalidad sanitaria. Bueno, retomo, como una forma de gestión de las poblaciones a través de su exterminio de las mujeres, y este exterminio de las mujeres es también un retorno histórico hacia las políticas feudales coloniales de expropiación del cuerpo, del tiempo, de los saberes y de los territorios llevados a cabo en Europa y los Estados Unidos durante el periodo conocido como Casa de Brujas y del cual Silvia Federici tiene un libro maravilloso que se llama Calibán y la Bruja, en el cual pueden revisar este análisis feminista marxista de la Casa de Brujas, y que en nuestras regiones del sur se constata a través de las masacres de las mujeres y las poblaciones nativas, en el cual se asentaron las bases para la creación de un sujeto doméstico femenino no asalariado, cuyo trabajo de producción y reproducción sentaría las bases materiales para la transición del feudalismo al capitalismo y que se asemeja en sus alcances a la transformación actual del trabajo en transición desde la era fordista neoliberal a la economía del neoliberalismo autoritario y de vigilancia, en estos momentos liderado por el GAFAM, ¿no? Que conocen, que es Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Y este GAFAM y su colonialismo de datos, que es una forma también de gangsterismo digital y de masculinidad necropolítica, pero aplicada a otras esferas. Y no voy a abundar en este momento y en esta clase sobre ello. En nuestros días, este exterminio de mujeres, que puede ser entendida como una necropolítica de género insuflada por los discursos de misóginos de baja y alta intensidad expresados por líderes políticos, presidentes de ciertos países y
replicado por sus seguidores y otros varones como formas de afirmación legítima y que en ciertos casos ha provocado la organización de hombres furiosos que han politizado su odio contra las mujeres y fundado partidos como en Colombia, que existe el Partido Machista, que está en contra de la agenda feminista, y formado una especie también de activismo antifeminista bajo el argumento de defender los derechos de los hombres, hasta grupos de célibes involuntarios que se conoce como incel, y que tras el anonimato de las redes han creado comunidades en línea donde se expresan su resentimiento hacia las mujeres y en más de una ocasión han hecho llamados a asesinar y han asesinado de manera multitudinaria a mujeres solo por el hecho de serlo, ¿no? Esto es muy importante de tomar en cuenta. Dicha necropolítica de género, conocida como feminicidio o femicidio en el caso de Argentina, se une al asesinato impune de personas también afrodescendientes y personas migrantes indocumentadas, creando una especie de racismo y xenofobia que se institucionaliza a través de políticas migratorias que en su base tiende a legislar a través justamente del exterminio de estas poblaciones, y también contribuye a la diseminación de discursos xenófobos como un despliegue cotidiano de la política que ahora tiene tintes snob que rigen los estados-nación contemporáneos de manera cada vez más explícita en los últimos 4 años, por ejemplo. En este sentido, y aquí vuelvo a la figura de la masculinidad, la densidad de lo masculino depende de su magnitud semiótica. La masculinidad como categoría de género se produce culturalmente no solo como una entidad percibible, sino también como un dispositivo de percepción. Es un instrumento por medio del cual, nos dice Domínguez Rubalcaba, podemos conocer las peculiaridades de la cultura de una nación. Así, la necromasculinidad como ficción política viva y encarnada, y no solo como cuerpo singular, es un fenómeno social emparentado al trabajo, a la violencia, a la opresión, pero también a la construcción de un ideal de ciudadanía que está vinculado con la masculinidad como una forma de dar continuidad a los proyectos de hegemonía social y economía que imbrica el régimen necropolítico con el biopolítico a través del modelo de democracia iluminista y nación heterosexual. Las ficciones políticas de feminidad, masculinidad, heterosexualidad, homosexualidad, junto con la de jóvenes, pese a que tienen una andadura histórica rastreable en los siglos anteriores, y para esto podríamos recurrir a diferentes fuentes como Kustrin, Foucault, Walsh, Halperin, Laqueur, Tan, Federici. Estos fenómenos se pueden rastrear de manera histórica, o estos conceptos ponen a funcionar también la organización de un Estado que produce ciudadanos en masculino y que reforzará los ideales biopolíticos de gestión de todos los procesos del vivir de las poblaciones a partir de la declaración del habeas corpus del siglo XVII. Más aún sería la cristalización de una serie de lógicas de construcción y ordenamiento de sociedades democráticas iniciadas tras el triunfo de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, el cual sigue siendo el modelo aspiracional de las democracias contemporáneas, en el cual la mayor parte del mundo sur no ha cumplido, en la mayor parte del mundo sur no ha cumplido sus promesas, y por el contrario reproduce cierto orden colonial, como lo expresa Ibreni Mendoza, politólogo hondureña, que ha acuñado el término colonialidad de la democracia. Así, el Estado moderno como máquina de producción de ficciones políticas vivas encarnadas por la figura de los ciudadanos en masculino y del ciudadano cuerpo varón como bastión de la Revolución Francesa y el expansionismo de sus ideales a través del concepto de pueblo, popularizado por el movimiento burgués europeo del siglo XVIII y entendido como el sujeto colectivo de una nación, necesitan ser revisados puesto que forman parte del léxico político de las democracias contemporáneas, pero no dialogan con las necesidades situadas de las geopolíticas en las que se instauran, es decir, el contrato social rosoniano, en el cual se habla de un pacto social entre ciudadanos, varones, y el Estado ha sido impugnado desde su inicio. A este respecto, hay que recordar los trabajos fundacionales de las feministas como Olympe de Gouges o Marie Wollstonecraft. La primera escribió en 1791 su famosa Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana y fue decapitada por ello. Un caso claro de feminicidio político efectuado por el Estado. La segunda publicó en 1792 su Vindicación de los Derechos de la Mujer. En ambas obras se hace una crítica profunda al sexismo fundacional de los discursos del nuevo régimen democrático en el cual solo eran libres los varones. Entonces, como ahora, no se consideran aquellos que por diferentes intersecciones se encuentran en condición de preciudadanía, mujeres, niños, niñas, diversos funcionales, diversos
sexuales, grupos étnicos y raciales que se consideran minoritarios dentro de la hegemonía nacional, o más recientemente en condición, o grupos que más recientemente podríamos entender que se encuentran en condición de ex ciudadanía, es decir, varones jóvenes, pobres, migrantes y racializados. Por ello, el reto más grande para los varones contemporáneos es la invención de otras narrativas y otras prácticas sociales que les ayuden a articular una masculinidad disidente que rompa con la masculinidad machista y necropolítica. Eh, para finalizar, vamos a dar una breve, vamos a cerrar con una breve revisión de cómo eh, de cuál es la posibilidad de construirse como ciudadano en las democracias contemporáneas, pues basadas en algunos casos de manera muy evidente sobre la supremacía masculina, pero también sobre el autoritarismo neoliberal. Eh, Quisiera decir desde el discurso transfeminista que pues el discurso y la práctica transfeminista no se reducen a un discurso estético y prostético, sino que entre sus objetivos está reconfigurarse como proyecto político y ético como y ético que se vincula de manera interseccional con la interdependencia y la posibilidad de sostener la vida de todos. Tomo el término de sostenibilidad de la vida de la jerga de la economía feminista. Dicha conceptualización se refiere a poner en el centro de discusión los trabajos que están sosteniendo la vida y que durante esta pandemia han sido fundamentales. Los trabajos de reproducción, de cuidados, el trabajo doméstico, el trabajo sexual, los cuales son fundamentales para el desarrollo de las relaciones sociales y económicas, ya que son el soporte para que la estructura capitalista pueda generar plusvalía, aunque el sistema económico imperante los invisibilice. Eh, en este sentido, voy a cerrar diciendo que, bueno, voy a cerrar diciendo brevemente. Así, desde el transfeminismo, no queremos suscribir de manera naturalizada la figura del ciudadano como hemos venido revisando en párrafos anteriores, es el caballo de Troya de un proyecto necropolítico que oculta sus raíces moderno-coloniales y utiliza a la necromasculinidad como máquina de guerra en contra de nosotros y también de los varones, ¿no? Desde los transfeminismos buscamos transitar por otros circuitos donde las agendas de los distintos feminismos como proyectos políticos y devenires minoritarios nos hagan poner en común prácticas de disidencia, supervivencia, cuidado e interdependencia. El grado de obediencia y desempeño demandada por el heteropatriarcado neoliberal a las ficciones políticas vivas que hemos revisado a lo largo del texto y que dichas demandas de sumisión por parte del Estado hacia los cuerpos de los varones jóvenes y precarizados, aunque no solamente no se deben cumplir, puesto que las promesas de este se desmantelan a cada día. Por lo mismo, habrá que reflexionar en conjunto que el heteropatriarcado capitalista y gore brinda pocas oportunidades de vivir, de ser considerado ciudadano y político, y cuando lo hace es como prebenda para aquellos que están en concordancia con las epistemologías visuales binarias, es decir, que representan el lado poderoso de las diferencias sexuales, raciales y de género. En consecuencia, desde el transfeminismo, la respuesta a esta precarización vivida por las multitudes, especialmente por los jóvenes y por otras poblaciones como las mujeres, que ya hemos visto que están en una guerra intermitente a través del feminicidio, el transfeminismo hace una invitación a apostar en conjunto por la creación de un común basado en la desobediencia de género, de consumo y en la refundación de la solidaridad entre clases, etnias, razas, géneros, una desobediencia de las multitudes que funda una comunidad local en la cual pueden existir alianzas estratégicas. Eh, en el caso de nuestra región y para muchas otras partes del mundo, los movimientos transfeministas tienen entre sus principales objetivos desnecropolitizar nuestros contextos cotidianos, para lo cual es necesario una crítica radical a la estructura de la violencia, a la misoginia y a la homofobia como categorías fundantes de la masculinidad y de la feminidad machistas en nuestros países. Para desnecropolitizarnos es necesario hacer un trabajo colectivo de despatriarcalización y de colonización, también un trabajo intensivo de desneoliberalización, en el cual compartamos otras prácticas y perspectivas que se lleven a cabo en distintas regiones del planeta, que ya se llevan a cabo en distintas regiones del planeta y que, bueno, en Argentina, por ejemplo, la economía de cuidados y la gestión de la huelga feminista y otros grupos que están haciendo muchísimo a favor de crear otros imaginarios para pensar la ciudadanía en el continente. Eh, bueno, en este sentido voy a terminar diciendo que
el trabajo intensivo de desneoliberalización es necesario para compartir otras prácticas y perspectivas que se llevan a cabo en distintas regiones del planeta que apuestan por la sostenibilidad de la vida, sin profesar discursos regresivos y sectarios que basan sus luchas en las identidades. Movimientos políticos y sociales como, pues, históricamente el zapatismo, el transfeminismo, el movimiento por los derechos de autonomía del cuerpo de las mujeres y el derecho al aborto, y otros movimientos por la defensa de la tierra en diferentes partes del continente, que nos comunican que los rostros de los revolucionarios ya no pertenecen solo a los sujetos blancos barbados de la izquierda tradicional, ni tampoco son los rostros ni las voces del lobby político que se dedica a la administración institucional del género, ni son identificables dentro de los aparatos de verificación de verdad basados en el binarismo femenino, masculino, heterosexual o homosexual, blanco, no blanco, sino que son cuerpos insurrectos y a ciudadanos que ya no reproducen de manera sumisa el proyecto neoliberal y heteropatriarcal disfrazado de proyecto nacional y en cambio constituyen un nosotros cuidadano, es decir, que descentran la figura del ciudadano en masculino y proponen la interdependencia y el cuidado como una herramienta para producir ya no ciudadanos, sino cuidadanos. Gracias por su atención y buenas tardes.